Juan, Hola César, Raúl, y hola a todos los que nos están eventualmente viendo en algún momento, ¿no? Bueno, mi nombre es Raúl Rodríguez, soy peruano de nacimiento y de profesión médico anestesiólogo. He vivido toda mi vida en Perú y he emigrado a este país. Estoy viviendo ahora en Estados Unidos, en el estado de California, con mi familia. Y bueno, encontrándome contigo después de mucho tiempo, César, para hablar un poco de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? ¿Qué ha sido la motivación de hacer este emprendimiento comunicacional? ¿Cómo sí, estás, César? bien, bien, Raúl. La verdad es que yo feliz, y ya te lo dije antes, después de tantos años reunirnos, aunque sea de manera virtual. Vivimos en el mismo estado, en California, y sin embargo es un estado grande. No tenemos mucha oportunidad para vernos. Ya llegará el momento. Pero este proyecto ah, que tenemos juntos es básicamente un proyecto ético, más que político, ¿no? Y la idea de hacer este podcast es más que una idea, nace de una indignación, es algo visceral en un principio, porque lo que está ocurriendo en nuestro país eh, indigna, ¿no? Preocupa, indigna, muchas veces deprime, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, las ideas que se puedan expresar acá no tendrían ningún sentido si es que detrás no hay una pasión, ¿verdad? Así es verdad. Bueno, sí, pues empezamos este año muy mal en el Perú. Terminamos mal y empezamos peor. Terminamos con un golpe de Estado fallido, pero finalmente un golpe de Estado y una persona que ha hecho uno de los peores gobiernos de la historia del Perú y llenó el Estado de incapaces y bueno, de raqueteros, por llamarlo de alguna manera, pues han tratado de desfalcar el Estado cada vez que podían. Y bueno, terminó muy mal el gobierno de Pedro Castillo y empezó el gobierno de Dina Boluarte. La diferencia de ambos gobiernos es notoria, a pesar de que los dos pertenecen al mismo partido político que le dio vida política partidaria y la posición de Dina Boluarte se ha apartado por completo al origen de su candidatura, ¿no? Parecería que se hubiera elegido una persona diferente del partido que los llevó a la presidencia, ¿no? Sí, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que no existe realmente, no era un partido político, es un algo que se creó para las elecciones. Esta idea de los partidos con cierta doctrina, con procesos de elecciones internas más o menos rigurosos, firmes, no existió, ¿no? Entonces, Ujú. eso podría explicar por qué, perteneciendo a un mismo partido, entre comillas, están haciendo, ven el mundo de distinta manera, ¿no? Completamente diferente. Es verdad. Ahora, y mira, nosotros hemos estado tratando de empezar este proyecto ya varias semanas atrás y resulta ser que iniciamos esto justo en Semana Santa, ¿no? Sí, Que sí, sí. para muchos podrá ser mm, una semana de distracción, de relax, porque hay muchos días libres, tiempo de viajar, tiempo de conocer. Otros viven la fe de otra manera, ¿no? No pensando en distraerse, sino en recordar lo que pasó en los últimos días de Jesucristo como hombre, ¿no? Sí, perdona que te interrumpa porque en realidad lo que me anima también de este proyecto es que en cierta medida, pese a una sensación de, bueno, no, no es una sensación, creo que nos queremos mucho, tú y yo, ¿no? Hemos vivido las épocas de estudiantes de medicina y luego, pese a las diferencias de carácter, también el amor a la música nos ha juntado en parte y luego ciertas ideas en común, pero al mismo tiempo somos muy diferentes. Por ejemplo, tú eres un hombre mucho más espiritual que yo, por decirlo de alguna manera, pero tú eres un hombre creyente
y yo soy Ujú. un agnóstico, no creyente. Entonces, para mí eso es ejemplar en la medida en que dos personas diferentes en ideas eh, puedan hablar de una manera, espero que alturada, y conversar y discutir y tener puntos en común y finalmente desacuerdos. Pero creo que el proyecto en ese sentido puede ser ejemplar, si es que al menos lo ven nuestros familiares, ¿no? Claro, es un ejemplo, es un excelente ejemplo. Mira, a pesar de tener posiciones diferentes en diversos aspectos, no solamente en el aspecto religioso, ¿no? Em, los valores son lo que nos unen, Mm, los valores que son lo que nos hacen mejores seres humanos. Y eso es algo que lamentablemente vemos que en nuestro país pasa en último plano, ¿no? Los mm, intereses y las posiciones políticas tan polarizadas que ya no se habla pues de posiciones, no se discute, no se conversa absolutamente nada. Yo nunca voy a olvidar, pero somos relativamente jóvenes en democracia, ¿no? ujú, Nuestra democracia es joven y en el Perú y ha estado intercalada por golpes de Estado en la mayoría de años de nuestro siglo XX. ujú, Y también hubo pues otro golpe cívico-militar en el gobierno de Fujimori. Pero yo nunca olvidaré lo que pasó al final del gobierno de Morales Bermúdez con la Asamblea Constituyente, ¿no? Cómo podían sentarse a conversar Jorge del Prado con Felipe Osterling sin ningún problema, sin ningún problema. Es más, el prólogo de la Constitución del 79 ha sido realizada por gente con posiciones políticas completamente diferentes. En esa época no se menospreciaba al político, no era su enemigo, era su rival. En claro. cambio ahora la cosa es tan terrible que Pero es que hay una diferencia enorme de nivel cultural, ¿no? Eh, estando eh, apenas haciendo los pininos en la universidad, ah, conocí por cuestiones de familiares a Díaz Canseco que era el Javier Díaz Canseco, estoy hablando de Javier Díaz Canseco, Carlos Malpica, y en ese momento, ¿tú te acuerdas le decían cara de flecha a claro, Miguel Ulloa, Manuel Miguel Ulloa, Ulloa, perdón, Manuel Ulloa. Manuel Ulloa, que era de derecha, y luego estaba Riestra, y todos se juntaban a discutir y se peleaban, pero las discusiones entre ellos eran pullas muy elegantes en muchos casos, ¿no? Así Eh, es. y al final, pues tomaban su café afuera y qué sé yo, y podían seguir discutiendo en posiciones completamente diferentes, pero ahora es como un jardín de la infancia en el cual no se aceptan nada de lo contrario, no se escucha al otro, y se producen escenas tan ridículas, lamentables, vergonzosas, como aquella que comentamos la otra vez de ese congresista corriendo para pegarle por la espalda a otro y irse corriendo como un chiquito. Es decir, bueno, ese es el nivel de congreso que tenemos ahora, ¿no? Así es. Bueno, César, yo quiero pedirte que por favor compartas con quien pueda estar escuchando en algún momento, ¿por qué el nombre del podcast? Ah, ¿De bueno, dónde es? el erizo y el zorro. Así es. Es este, es una vieja leyenda, ¿verdad? Que la recoge, creo yo, Arquíloco y la recuenta, el último que la recuenta con mucha elegancia es Isaiah Berlin, el filósofo inglés. Y es esta idea, precisamente, por eso comenzamos así, de dos visiones, más que visiones, dos maneras de vivir el mundo, ¿no? Una, la del erizo, la otra, la del zorro. El erizo, de alguna manera, según Arquíloco y recontado por Isaiah Berlin, es un animalito que para protegerse tiene la estrategia más segura del mundo, ¿no? Se envuelve en sí mismo y crea una masa compacta, eh,
que no puede ser violentada, es decir, los animales de casa procuran agarrarlo, pero no saben cómo cogerlo y hartos de eso se van. Y el erizo después se desenrolla y sigue caminando. Y la idea para el Arquíloco es que hay seres humanos como el erizo que en cierta medida construyen un sistema bastante coherente, bastante sólido, y eso les permite enfrentar la realidad, ¿no? Y con ese sistema interpretan la realidad y se mueven en ella y pueden vivir en ella. Y está por el otro lado el zorro, que más bien es el símbolo para los japoneses, por ejemplo, de la mentira, del engaño. Tienen su templo en Japón, ¿no? Que dicho sea de paso también es el dios protector de los escritores, por mentiroso. Y, y luego, más bien es un grupo de seres humanos para Arquíloco, para Isaiah Berlin, que no tiene una sola estrategia, ¿no? No crea un sistema, sino que de acuerdo con las circunstancias, crea estrategias para sobrevivir o para enfrentar la realidad o para interpretarla. Entonces, no es la idea de que uno prevalezca sobre otro, que la idea para Arquíloco Isaiah Berlin es que estos dos grupos de seres humanos pueden tranquilamente convivir, pueden enriquecerse mutuamente eh, y entenderlos, leerlos, conversar con ellos puede ser enriquecedor. Para poner ejemplos, ¿no? Dante sería un erizo, un creador de una cosmovisión en la Divina Comedia, ¿verdad? Con un sistema maravilloso, completamente bien perfilado. Y Shakespeare sería el otro, que si tú ves de una obra a otra, a veces parece que no ha sido el mismo escritor el que ha hecho eso, ¿no? Es comedias, tragedias, romances, etcétera, etcétera. Los poemas, que era capaz de desdoblarse como si fuera una mujer, etcétera, etcétera. Ujú, Luego teníamos por ejemplo, Tolstoy con Dostoyevsky, por hablar de literatura, o por hablar en filosofía, tendríamos a Bertrand Russell con Heidegger, ¿no? Russell que cambió de modos de pensar durante toda su vida y Heidegger que se mantuvo constante y duro durante toda su existencia. Eh, pero si uno al final revisa, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para ser dentro de la política, Hayek, que es el creador de un sistema eh, liberal extremo, ¿verdad? Y podríamos poner, por ejemplo, a Keynes, que de alguna manera, a pesar de haber creado un sistema que sacó de la depresión a Inglaterra, también varió su posición a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, uno de izquierda, por decirlo de alguna manera, a pesar de que era inglés, y el otro de derecha, ¿no? ujú. Y ambos son muy estudiados hasta la fecha. Entonces, creo que esa es la idea de poner el zorro, el erizo y el zorro acá es tratar de mostrar que esas dos maneras de existir no son alérgicas unas a la otra, sino que pueden convivir, pueden enriquecerse mutuamente. Y ahí quienes puedan ver o no ver este programa, ojalá que lo vean a algunas personas, ya decidirán quién es el erizo y quién es el zorro, o finalmente cómo se van cambiando las cosas. Claro, bueno, por momentos pueden ser las cosas muy definidas, pero por momentos también pueden ser intercambiables, ¿no? Claro. Depende cuál es el tema que se aborde. Entonces, sí, a mí me encantó la idea de que se denomine de esta manera el podcast. Y bueno, ahí vamos pues Y la idea tratando. también, mira, justo estábamos hablando de Semana Santa, eh, porque la Semana Santa plantea muchos problemas, ¿no? No solamente es una cuestión de devoción, plantea problemas para los creyentes y para los no creyentes. ¿M? Y desde el punto de vista ético y político plantea el problema de las libertades, ¿no? Desde San Agustín a la fecha, ya hablábamos antes que San Agustín propuso una muy ingeniosa manera de decir que el hombre era libre en la medida en que no sabía que era libre. ¿M? Entonces, am, y tú me comentabas
lo que había ocurrido con el cardenal Barreto en el Perú, ¿verdad? Cómo hay un choque dentro de una comunidad creyente eh, que termina siendo alérgica a los principios que yo creo que se pueden leer con claridad en el Evangelio, ¿no? En los Evangelios, a los principios de no solamente de pobreza en el sentido también simbólico de la palabra, sino el sentido de no tirar la primera piedra a la otra persona, de entendernos a todos como una suerte de humanidad común, ¿no? La idea del prójimo, por ejemplo, Ujú. parece totalmente olvidada por aquellos que defienden la existencia de Dios. Entonces, sobre eso Claro, tú has totalmente escuchado la contradictoria, entrevista. pues Sí, sí. totalmente contradictoria la, esas posiciones. Es como, por ejemplo, hay grupos de pro vida que son contrarios al aborto, posición respetable, pero sobre las muertes ocurridas en el Perú no dicen nada. Mm, Entonces, es algo así como lo que empezó a hacer la fiscal de la Nación en el gobierno de Castillo, ¿no? Hizo una fiscalía anticorrupción en el poder, pero se dedicó a Castillo, no hizo absolutamente nada con respecto al Congreso, que tiene prontuariados, ujú, ¿no? Hay hasta un violador flagrante en el Congreso y no le motivaba a hacer absolutamente nada, como tampoco lo está motivando en realidad a tomar acciones concretas con respecto a lo que está pasando. Bueno, César, Perdón, pero saliendo- recuérdanos qué dijo Barreto para que haya tanto revuelo. bueno, el Barreto es el cardenal de Lima. El Ujú, arzobispo de Lima hizo una homilía en la catedral. Entonces, en la homilía habló sobre lo que había pasado con las muertes y que se tenía que hacer un perdón efectivo y no solo palabritas. La palabra perdón en, en la visión católica no es literal, no es agarrar y decir, bueno, me equivoqué, pues, ¿no? Por eso dijo que no sean solo palabritas, se necesita reconocer los hechos, se necesitan asumir los hechos, se necesita investigar los hechos y se necesita sancionar a los responsables. Entonces a eso se refería el cardenal, ¿no? Y eso motivó de que los actores políticos pues saltaran al ruedo pues totalmente enfurecidos, diciendo que el arzobispo lo que estaba haciendo era azuzar a la población, cuando lo que está pidiendo el arzobispo de Lima es justicia. Lo que pidió también el, el, este, el representante del consulado de, del Vaticano en Palacio de Gobierno, le pidió a la presidenta, mirándola a los ojos, que no podían invisibilizar a la gente olvidada y que tenían que hacer algo porque si no se hacían y si no se escuchaban y si no se atendían las demandas, podía ocurrir una violencia inesperada. mm. La Iglesia Católica ha tomado una posición muy clara con respecto a esto y lo que ha ocurrido con el caso de, del nuncio apostólico es básicamente ignorarlo, no se hizo absolutamente ningún comentario de él, que fue con toda su corte consular a decirle a la presidenta Boluarte lo que estaba ocurriendo. Y ya pues pasados todo eso ha sido pues hace varios meses y lo que está pasando ahora ya no, pues ya no lo ignoran, pues los atacan y los estereotipan, ¿no? Un poco más y le dicen que es terruco por decir eso en una iglesia, cuando lo que se está pidiendo es justicia y mientras no haya justicia, esto no va a tener solución. Ese es el tema, ¿no? Y ese es el comentario que el cardenal Barreto, que vive en Huancayo, el arzobispo está en Lima, Barreto vive en Huancayo, el cardenal, se indignó por lo que le habían comentado los políticos, ¿no? Y no solo uno, varios, hablando mal del arzobispo por lo que
estaba pidiendo, ¿no? Que era justicia. Entonces, en esta Semana Santa, pues hay cosas positivas para los creyentes, ¿no? Y para los no creyentes, mira, tú eres agnóstico, pero respetas mucho más la fe que no practicas que los que incluso tienen algún cargo en alguna institución católica que no la respetan para nada. Y, y no respetar la historia del catolicismo es no respetar la vida. Esto es fundamental entender. O sea, yo lo que creo es que no se necesita creer en Dios para ser alguien con cierta ética, ¿no? Creo que tú tienes formación científica y sabemos muy bien que incluso los animales, hay investigadores, y ya el primero que se me viene a a la cabeza es Francis de Waal, que estudió durante toda su vida el comportamiento de los chimpancés, los bononos, y es eh, es un antropólogo y al mismo tiempo es ¿cómo le diríamos nosotros? Un simiólogo, que ha hallado pues, los fundamentos de la ética por lo menos, sabemos que en otros animales también, los delfines, pero, pero en bononos y en chimpancés, hay situaciones en las cuales si alguien, parte del grupo, sobre todo si hembras o animales viejos, no pueden avanzar al ritmo de la manada, hay, animales designados que esperan a estos miembros de la manada para ayudarlos a seguir o para cruzar ríos, etcétera. Entonces, eh, esos son rudimentos éticos, ¿no? Ujú, Y yo no sé si llamarlos rudimentos o sino simplemente ejercicios éticos claros. ujú, Entonces, no necesita uno tener una creencia en la divinidad para tener principios éticos. Eh, También está la otra posición, la de Albert Camus, que decía, no creo en Dios, pero soy un hombre religioso, es decir, siento que hay algo sagrado cada vez que veo la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, y por otro lado, la figura de Cristo es una figura en muchos aspectos ejemplar. Bertrand Russell en un libro, porque yo no soy cristiano, le reprochaba a Cristo que era muy bueno con los seres humanos, pero muy malo con los animales, porque, por ejemplo, con los cerdos los tiraba por el abismo. Eh, pero, pero al margen de eso, Russell mismo observaba que los cristianos no suelen seguir eh, las enseñanzas de Cristo, ¿no? A nadie se le ocurre poner la otra mejilla, por ejemplo. Entonces, claro. ese es un problema de coherencia, ¿no? Así es, pues, y el cardenal Barreto, retomando lo que estábamos conversando, César, veía el escenario de la pasión en lo que está pasando en el Perú, ¿no? La cantidad de inocentes que han fallecido, un interno de medicina ayudando a un herido, un señor que sale de la puerta de su casa para ayudar a un herido que está en el piso Ujú. y son asesinados vilmente. O sea, ellos ni siquiera estaban participando en las manifestaciones. O este chico de 15 años, el Cruzando. video que pasa Marcos y Fuentes Y que cruzando la pista y claro, lo matan y le meten un balazo en el cuello. claro, que esa es una reproducción de IDL Reporteros, ¿no? Que lo Exacto. sacó, claro. Sí, Exacto. sí, sí. Esas eran, sí, Esas cosas son terribles. Y qué cosa está viendo el escenario de la pasión el cardenal? Está viendo de que estamos llenos de Barrabás o de Barrabases, no sé si llamarlo, no sé cuál es sería el término más adecuado, ¿no? Lo más bajo que puede tener un ser humano es desprecio por la vida, realmente desprecio por la vida y la vida de un inocente. Eso es lo más bajo que puede, a lo más bajo que puede llegar un ser humano. Cuando la congresista y es presidenta del Congreso se refiere a las matanzas, entre comillas, esa es una cosa terrible, mm, es una cosa terrible, demuestra en ella un desprecio completo por los fallecidos, porque dice que eso no es motivo de vacancia, Dios mío. Entonces, si eso no es motivo de vacancia, no existe ninguno, no claro. existe ninguno. Ah, bueno, o lo que hizo
el congresista Cabero con el informe sobre la denuncia constitucional contra Merino, Rodríguez, que así se apellidaba el ministro del Interior, y Flores Arauz, Antero Flores Arauz, que era el premier, los exculpó por completo. Mm, Cuando el Congreso no los iba a juzgar, lo que iban a permitir es que la justicia se encargue y que si la fiscal los acuse, demuestre su culpabilidad. Esa era la misión del Congreso, pero no. Hablan de blindaje, en realidad el blindaje es un eufemismo de impunidad. Entonces, más aún, no solamente los han liberado, gracias a Dios solamente por un tiempo, porque dentro de 2 años la Fiscalía de la Nación podría iniciar proceso directamente sin autorización del Congreso a Merino, Rodríguez y Flores Arauz. ujú. Pero más allá de eso, los condecoran. O sea, eso definitivamente para el cardenal Barreto es el símil de lo que ha pasado en el ajusticiamiento con Cristo, ¿no? Si bien es cierto, los fallecidos no son santos, son seres humanos como todos, han sido inocentes y los han catalogado como terroristas, como vándalos, como que están financiados por la minería ilegal y por el narcotráfico, cuando en ningún momento han mostrado una sola prueba de esa afirmación, ni siquiera una. Ha pasado tanto tiempo que para estas personas básicamente la lógica es lo que los conduce a decir eso. Pero es lógico, pues ¿de dónde van a sacar tanta plata para trasladarse a Lima, dejar de trabajar? Tienen que estar financiados por algo oscuro. Bueno, y finalmente quien está financiada por algo oscuro es la misma presidenta, que en algún momento va a tener que responder al respecto también, ¿no? Sí, yo creo Las que pruebas son condenatorias, pero contundentes. sí, yo creo que el problema ahí, hay varios problemas en esas declaraciones. La primera que se me ocurre es el juego de espejos, ¿no? Es decir, si declaran culpable o sienten que hay culpabilidad en estas personas, en los que han asesinado, o si no se indican como terroristas o como agitadores sociales a los que han muerto, no pueden justificarse a sí mismos, Ujú, pueden justificar su presencia en donde están. No ocurre solamente con los congresistas. Creo que tú y yo conocemos amigos, familiares que de alguna forma justifican también esto, ¿no? ujú. Y eso es Sí, terrible. pues, terrible, es terrible. Y es tan terrible que lamentablemente mucha de la población básicamente limeña está de acuerdo con estas cosas, ¿no? Cuando se presentó Otárola, el premier Otárola, a pedir el voto de investidura al Congreso, termina diciendo honor y gloria a las Fuerzas Armadas y policiales cuando habían ya asesinatos días antes de su presentación. ¿Y qué pasó con el Congreso? Hubo un estruendo de aplausos y vivas. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y es más, a los policías que han hecho lo que muestra muy claramente IDL Reporteros y lo que muestra en la investigación muy profesional de New York Times, es que la policía ha asesinado digamos, sin ningún desparpajo, por llamarlo de alguna manera, Es ¿no? interesante. Un sentimiento de culpa, ¿no? Sí, ahí vemos, por ejemplo, vamos a poner la captura de pantalla del New York Times y agregar Ujú, también la captura de pantalla de The Economist que nos pone a nosotros como, como un estado híbrido en materia de derechos humanos y todo esto, ¿no? Eh, Se ve claramente. Y lo interesante para mí con esta captura de pantalla es la negación, ¿no? Es decir, simplemente el silencio total, porque ya si lo dice alguien de izquierda, por supuesto le pueden dar pullas, pero si lo dice el New York Times, que no peca de izquierda, o The Economist, que tampoco, menos que el New York Times, lo único que queda es el silencio, ¿no? Así es que lo que sucede, bueno, la situación está tan enrevesada de que ya es un hecho de que Boluarte ni va a renunciar ni se van a adelantar las elecciones. Ujú. Pero, ¿por qué? Porque necesitan, pues, protegerse.
y eso significa, la palabra significa impunidad. Y la impunidad debe sostenerse en el tiempo, porque hasta el 2026 no va a ser suficiente para que no se haga justicia con lo que ha sucedido. Ujú. Se necesita mantener las riendas del poder. Y la única manera de mantener las riendas del poder es tener la seguridad de ser elegidos básicamente los grupos políticos que ahora manejan las riendas del país. Y están dirigidos a eso, pues están apuntando a allanar, por llamarlo de alguna manera media judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, y también el defensor del pueblo, porque necesitan un defensor del pueblo que defienda a todo menos al pueblo. Eso No, es lo que necesitan. la idea de crear un, una tramoya en la cual haya una representación de lo que no existe. Es decir, crear una realidad paralela, seductora, que alivie las conciencias de una gran parte de los peruanos, ¿no? Esa tendencia natural que tenemos, por ejemplo, recuerdo mucho, hace muchos años, que a las muchachas que de alguna manera eran fastidiadas en las calles o tocadas o por último hasta violentadas, se les reprochaba, más bien, se les adjudicaba la responsabilidad de lo ocurrido, porque por qué habían usado minifaldas, por qué ¿no? exhibían los hombros de esa manera, o sea, no al violador, no al acosador, que, que de alguna manera se justificaba que se haya comportado como un animal, ¿no? O sea, Ujú. sí, pobrecito, se ha comportado así porque, miren, ha sido seducido por esto. O sea, no se considera la posibilidad de que un ser humano, un hombre, pueda tener dominio de sí mismo. Eh, Así es, entonces, básicamente todo esto sigue una línea, ¿no? Común. así es. Ahora, mira, en gobiernos autoritarios los fraudes son evidentes, pues, ¿no? Mm, Esto ha pasado en el gobierno de Fujimori con la famosa Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, todos los observadores que fueron al país se retiraron porque era un escándalo cómo se había manejado el referéndum. ujú, Y finalmente en las elecciones la mayoría absoluta la tenía el Fujimorismo. Bueno, no absoluta, era una mayoría importante, tenían cerca de 50 congresistas y el que le seguía era el PPC con 8 y la mesa directiva era toda de de Fujimori. Fujimori, claro. Y bueno, eso pasó en el gobierno de Fujimori con un fraude y después pasó el fraude con la elección en la cual él es reelegido y le gana a Toledo, Ujú, ¿no? Con el flash luego de las 4 de la tarde, lanzan como presidente a Toledo y de pronto las cosas comienzan a cambiar. Y contando actas, resultó ser presidente Fujimori. ujú. Lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa en Nicaragua. En gobiernos autoritarios, las democracias son mascarón de proa de, de perpetuarse en el poder. Sí, en ese sentido, a veces las ideologías, en algunas ocasiones las ideologías importan menos que los actores que son cínicos, mezquinos en general, ¿no? Hay una suerte de mezquindad con máscaras de ideologías, ¿no? Entonces, sí, sean de derechas o izquierdas, en última instancia solo sirven de excusa a veces. Y en este sentido también creo yo va a este movimiento que hay en Lima de tratar de borrar, por ejemplo, el Museo de la Memoria, en general, borrar la memoria, cambiar la memoria, ¿no? Reescribir la historia, que es una cosa vieja además, ¿no? Así es. Ese comentario yo lo rescato de Rosa María Palacios. Ella habla de que esa actitud de dejar al olvido lo que ha pasado y reescribir la historia, eso es muy típico de gobiernos fascistas, ¿no? Donde detrás de esa nueva historia, desde su postura, es un manto de impunidad, es un manto de impunidad, que es lo que están tratando de hacer el Congreso, el Ejecutivo y
todo aparenta por los comentarios de Rosa María Palacios, de Pedro Salinas, de Marcos Cifuentes, de la directora del Búho, del director de La Mula, de todos coinciden en que hay algo muy turbio en la Administración de Justicia que tiene que pronunciarse a través de la Junta Nacional de Justicia, Ujú. ¿no? Porque básicamente la aplicación de lo que quiere un gobierno autoritario necesita indispensablemente dos cosas. Uno, la fuerza a través de las Fuerzas Armadas y dos, la Administración de Justicia, que es lo que hizo Fujimori. Claro. Él tuvo las dos cosas a su favor, por eso que permaneció 10 años en el poder, ¿no? Y por eso en realidad, para cerrar esta conversación hoy, yo creo que ese es mordernos la cola, ¿no? Es decir, esa es la gran tentación, el gran peligro en nuestro país ahora, y creo que eso, esto es nuestro dragón, es decir, contra esto hay que luchar, ¿no? En la medida de las pequeñas fuerzas, la voz en el desierto, lo que sea, pero hay que tratar de impedir que eso ocurra, ¿no? Que una administración de justicia sea absolutamente controlada por esos actores mezquinos. Así es. Y en nombre de las víctimas, César, Oh, sí, yo quisiera que compartamos con quienes nos escuchan un video que ha sido eh, extraído de un video que hizo Laura Arroyo, que viene a España con un grupo de artistas nacionales, básicamente, ¿no? Y otros de otros países, ¿no? En el cual se recuerdan a las víctimas y se les da su nombre. No podemos olvidar quienes han sido víctimas inocentes de lo que ha sucedido en estos meses en el país. perfecto, perfecto, Rob. Ya, nos despedimos con eso. Espero que nos volvamos a ver dentro de una semana. Aquí estaremos. Así es. Un abrazo, César, y abrazo a todos. Abrazos, cuídense, chao. Chao. Beckham Quispe, Jonathan Jokya, Dea Pu, 15 años, Miguel Arcano, Wilfredo Lizar, John Enciso, Jonathan Arias, RBML, 16 años, Maricel Chamán, NN, 4 años, Carlos Guamán, Cristian Rojas, Lucio Quispe, Efren Cruz, 17 años, Edgar Prat, Clemer Rojas, Luis Miguel Urbán, Raúl García, José Luis Aguilar, John Mendoza, Josué Sañudo, CMRA, 15 años, Ronaldo Bar, Diego Galín, JWTC, 17 años, Johnny Cárdenas, Leonardo Anse Santos Medina, Julia Carguapón, Javier Dasti, Jonathan Alarcón, Marcos Quiselio, Ariza, ESLH, 16 años, Héctor Inquilla, Eder Mamán, INAH, 17 años, Franklin Mamán, Eder Jesús Lu, Cristian Mamán, Marco Antonio Samillán, Reinaldo Ilaki Carguaranca, Roger Cayo, Gabriel López, Gustavo Villar, Rubén Mamán, Nelson Pil, Ever Mamán, Isabel Pau, Raúl Mamán, José Luis Son, Remo Candí, AJ, 15 años, Michelle Nunín, Sonia Aguillán, Carlos Condor, Salomón Valenzuela, Segundo Sánchez, Celso de la Cruz, Santo Blanco, Wilman Chagua, Isidro Arcat, Héctor Quilla, Héctor Vázquez, Jesús